Hola jóvenes, sean ustedes muy bienvenidos a este último video de nuestro semestre, a este último video de nuestro parcial, a esta última parte del programa de estudios y a esta última parte de indicaciones a atender. Bien, les repito que estoy preparando estos contenidos conforme a lo que indica la autoridad educativa, la Secretaría de Educación a través de su Dirección General del Bachillerato, y también les recuerdo que estoy basándome en algunos exámenes de admisión, porque será oportuno que ustedes repasen esto a manera de preparación para ese examen de admisión que ya está en puerta. Entonces pónganle atención, les aseguro que les será de ayuda. Podría ser entretenido para finalizar el parcial, pero les será de ayuda también para prepararse en el examen de admisión en lo que respecta a filosofía. Para esta última parte, la autoridad educativa nos pide que repasemos filosofía del siglo XX. La filosofía del siglo XX es muy próxima a nosotros, esa es una de sus características. Algunos de ustedes, jóvenes, son todavía nacidos en el siglo XX, ¿no? Algunos son de 1999 o del año 2000 y son parte del siglo XX. Otros son del 2001, pero ya forman parte todos ustedes de esta coyuntura histórica del siglo XX, del paso al siglo XXI. Eso es para que vean la proximidad que tiene el siglo XX con nosotros, que todavía no da suficiente perspectiva histórica, especialmente para la segunda parte, pero que de todas maneras ya marca persistencia y puede trabajarse, podemos platicar sobre él. Hay muchas cosas que rescatar sobre el siglo XX. Los profesores que tienen ustedes en el Vaya son, en el área de filosofía, precisamente trabajan cuestiones del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el maestro Salvador Vega trabaja a Jean-Luc Nancy, que es un pensador francés del siglo pasado y que puede ser considerado por algunos como existencialista, ¿no? Y que verán ustedes que precisamente el existencialismo es el énfasis que nos pone la Secretaría de Educación para repasar la filosofía del siglo XX en la preparatoria. No veremos al filósofo que ve el maestro Chava, Jean-Luc Nancy, pero es por mencionarles que Chava está metido en cuestiones que tienen que ver con la filosofía que se originó en el siglo XX. El maestro Luis Villaseñor ha estado trabajando en cuanto a filosofía un asunto que tiene que ver con el pensamiento de Hannah Arendt, una filósofa alemana que sí veremos como contenido temático y que ustedes podrán repasar en el video correspondiente sobre ella. Luis Villaseñor trabaja a Hannah Arendt, que es parte del siglo XX, y bueno, Luis es del Valle, entonces, para que vean. El último video que tenemos aquí abajo es sobre la obra del Perfil del Hombre y del Ciudadano en México de Samuel Ramos. Samuel Ramos es un filósofo del siglo pasado, obviamente, que nació en Zitácuaro, en Michoacán, y que se desempeñó en la UNAM, allá brilló, y de ahí fama mundial, porque sus propuestas resultaron ser interesantes y reflejaba mucha de la realidad de América Latina, además de la de México culturalmente hablando. ¿Por qué le estoy mencionando a Samuel Ramos? Bueno, yo como filósofo, como escritor de filosofía, estoy haciendo una biografía sobre Paula Gómez Alonso, una filósofa mexicana del siglo pasado. Paula Gómez Alonso se tituló del doctorado en 1951. Aquí está su tesis doctoral. Este fue el documento que ella presentó, el original, para graduarse de doctora en filosofía en la UNAM en el 51. Filosofía de la historia y ética. Paula Gómez, tesis que presenta Paula Gómez Alonso, 1951. Esta tesis la tengo porque me la prestaron sus familiares.
para hacer la biografía que estoy elaborando. Pero ¿qué es lo que les quiero compartir? El documento, ustedes pueden ver que es un documento del siglo pasado. Miren la condición de las hojas, es un manuscrito, es su tesis de doctorado. Al final viene una copia del acta de examen doctoral de Paula Gómez Alonso. Son los profesores que estuvieron en como sus sinodales, ¿no? Varios conocidos filósofos mexicanos, Elí de Gortari, José Romano Muñoz, Adalberto García de Mendoza, Luz Vera, la primera filósofa profesional de México, Leopoldo Sea, José Gauss, y el presidente de los sinodales, para darle el doctorado a Paula Gómez Alonso, fue nada más y nada menos que el doctor Samuel Ramos. Aquí está su firma, autógrafa y original. A este filósofo sí lo veremos, a Samuel Ramos. Al menos un par de minutitos para que resuelvan en la prueba de la asignación algo sobre este pensador que ayudó a clarificar la mente mexicana. Repito, fíjense la proximidad que tiene el siglo XX con nosotros. El énfasis, ya se los adelantaba, que nos pide la autoridad educativa poner para este bloque histórico del siglo XX es el del existencialismo, me parece. No lo dicen de manera abierta, no lo dicen. Solamente ellos proponen estudiar filosofía del siglo XX, pero parece un énfasis todo existencialista. Recuerden que hay temas en los que nos piden que nos concentremos, como lo fue la nociología para la filosofía moderna o la cosmología para los presocráticos. Pues para la filosofía del siglo XX parece que quiere que los estudiantes, ustedes, se fijen en el existencialismo, un asunto muy oportuno porque parece coincidir con características propias de su edad en la que están buscando su personalidad, en la que sienten que no encajan con lo que los adultos les han dicho que ustedes deben de ser de tal manera, de tal forma, no lo cumplen, hay angustia, hay frustración, buscan su manera de ser, los demás no lo aprueban. Bueno, ok. En el existencialismo hay una premisa que dice que la existencia precede a la esencia, al menos en el existencialismo sartreano. Esto quiere decir pues que no hay esencias. Mucho existencialismo es ateo. Y es ateo precisamente porque la figura de Dios necesariamente, al menos como se ve en Occidente, pone una esencia al ser humano. Por ejemplo, ¿cuál es el destino de los hombres y de las mujeres para el cristianismo? La santidad. ¿Y qué pasa con el que no es santo? Vive en un error. Hay muchas cosas que ha impuesto la religión a la cultura, ¿no? No solamente en el ámbito religioso, repito, sino también en el cultural y social han permeado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se espera de un hombre para que se junte con alguien que sea una mujer? ¿Qué se espera de una mujer para que se junte con alguien que sea un hombre? Pero si a un hombre se le ocurre juntarse con 3 mujeres y están todos de acuerdo, y a una mujer se le ocurre juntarse con 3 hombres, ¿lo dije bien? Y están todos de acuerdo, o si se les ocurre juntarse entre gente del mismo sexo, viven en un error. Por eso hay luchas, por eso hay conquista de derechos, por eso hay intereses sociales y económicos en torno a estos temas, pero el punto es que viven en el error, ¿no? Hay ejemplos también de regímenes políticos al respecto, como lo fueron los regímenes totalitarios del comunismo y del socialismo. ¿Qué pasaba con quienes no eran revolucionarios? Estaban en un error. Si no querían la revolución contra el burgués para que se impusiera el criterio del proletariado, entonces estaban en un error, ¿no? Y había que aniquilarlos, había que exiliarlos, porque no estaban conforme a lo que el gobierno, el régimen decía que debía de ser la gente, ¿no? En la URSS de Stalin mataron a millones. En la Cuba de Castro, muchos terminaron exiliados en la segunda mitad del siglo XX en Miami, porque no cabían con las ideas del régimen revolucionario cubano socialista. Y así hay otros ejemplos, ¿no?
Eh, la escuela dice que debemos de ser de cierta manera, las leyes también, eh, la religión no se diga, los papás, la familia, y a veces uno no puede ser de esa manera. A veces las circunstancias de las personas no son eh, las que favorecen que la gente sea como dicen las instituciones, los regímenes que uno debería de ser. Eh, Eso, además de que ha causado muertes e injusticias, causa a menudo angustia, que es otra categoría existencialista, y causa crisis, ¿no? Hay que buscar otras opciones. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la esencia del ser humano? Pues que uno se la construye. La existencia precede a la esencia. Uno se va formando su propia alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con las situaciones que uno vive, con las decisiones que uno toma, con las circunstancias que uno no puede dejar de lado. Entonces, más bien, uno primero existe y a partir de la existencia propia es que uno se va definiendo con ciertas características como si uno tuviera una esencia, pero que no deja de construirse jamás. De acuerdo. ¿Qué nos propone la autoridad educativa? Que repasemos contenidos, que repasemos en primer lugar a la teoría crítica, que está representada casi exclusivamente por la Escuela de Frankfurt. Es curioso porque la Escuela de Frankfurt no era una escuela de filosofía, eran sociólogos, eran personas que investigaban y trabajaban problemas, cuestiones sociales. Y precisamente la Escuela de Frankfurt, ya lo verán ustedes, fue notando que había cosas que no sucedían en la sociedad como se decía que debían de ser, no sucedían conforme a su esencia. Ellos no son existencialistas, no se reconocían tampoco de esa manera, ni eran filósofos, mucho menos existencialistas. Eh, pero parece que tiene el énfasis que le pone la SEP, que nos fijemos en características que pueden asociarse a que nos fijemos en las necesidades reales de la sociedad y a partir de las necesidades reales de la sociedad proponer alternativas. Eso es ser crítico, recuerden, tener opciones y no quedarse con la versión de lo que nos habían dicho, ni siquiera aunque sean filosofías elaboradas, de lo que nos habían dicho que debían de ser las cosas en una sociedad. El siguiente conjunto de cosas que nos pide la autoridad educativa repasar, ahí sí le ponen el mote ya, el subtítulo de existencialismo, y nos piden que repasemos al que se reconoce como fundador del existencialismo en el siglo pasado, Jean-Paul Sartre. Sartre como un personaje incomparable que vendrá a puntualizar, ya lo verán ustedes también en el video que les pongo de sugerencia, de una mucho mejor manera estos elementos propios del existencialismo y cómo es esto de que uno sea el forjador de su propio destino sin que importe mucho lo que digan los demás, o mejor dicho, lidiando como uno pueda con eso que dicen los demás y que es a partir de uno, no a partir de lo que dicen los demás. Cosa que nos da para vivir en el error, pero no me malentiendan, vivir en el error es vivir de otra manera en la que nos han dicho que se debe de vivir. Eso no significa desenfreno total, sexo, drogas y rock and roll, y no porque sea una consecuencia moralina como la de las religiones y hay que tenerle miedo a Diosito. No, lo que pasa es que si se puede actuar con toda libertad para elegir lo que uno descubra que es lo propio de uno, también se ha de conducir uno con la máxima responsabilidad, porque es uno quien está comprometido, de tal manera que lo que quiera uno para uno y para los demás es lo que debe de regir como principio ético. Entonces, bueno, pues cada quien verá hasta dónde llega con los límites que se pone. También nos pide láser que repasemos a Simone de Beauvoir, que fue la pareja de Sartre, la amante de Sartre durante toda su vida, hasta que Sartre murió, fue que se separaron ellos, ¿no? Aunque nunca estuvieron casados.
Eh, y esta mujer que es maravillosa, teóricamente hablando, porque nos viene a proponer un feminismo filosófico. Había propuestas feministas desde siglos anteriores, claro que sí. Y de hecho hubo feminismo también en el siglo XX. El feminismo de la primera parte del siglo XX, que era un feminismo sufragista que buscaba el voto, la igualdad de derechos civiles y políticos para las mujeres, y que en México también en esta primera parte del siglo XX estuvo caracterizado, por ejemplo, por la lucha de la igualdad de las condiciones laborales. Eh, por la reforma del Código Civil para que fuera más libre de tomar decisiones sin la necesidad de consultar al marido. Y es en la segunda parte del siglo XX cuando en todo el mundo, precisamente también ya cuando las mujeres tienen algunos años participando en la vida académica e intelectual de las regiones, de las sociedades, es hasta este momento, en la segunda parte del siglo XX, que comienzan a proponerse más y más y más teorías en torno a la mujer, el feminismo y el género. Simone de Beauvoir nos abre una perspectiva grande, grande, grande relacionada con la diversidad y las diferencias, no solo sexuales, culturales sobre todo, pero Simone de Beauvoir por supuesto que partió de la diferenciación sexual entre hombres y mujeres. Finalmente, en este subbloque de existencialismo, la autoridad educativa nos pide que repasemos a Camus, Albert Camus, eh, personaje interesante, galán, dicen, y que a pesar de todos los libros y tratados de filosofía nos ayuda a darnos cuenta, comprender, ser conscientes que lo que importa en la vida es lo que tenemos al alcance con la vida misma, ¿no? Porque precisamente al estar angustiados en una existencia que no sabemos para dónde va, qué rumbo tomará, lo que debemos de ser, pues nos invita a que estemos conscientes de esa angustia, pero que no por esa angustia vivamos tristes, deprimidos, con ganas de suicidarnos todo el tiempo, porque nada vale la pena. Porque alrededor hay un montón de opciones de vida que valen la pena ser vividas, que valen la pena experimentarse, que valen la pena disfrutarse. Y ahí está el goce, en lo sencillo, en lo cotidiano, en las sonrisas, en los llantos, en las carcajadas, en los amigos, en los abrazos, en la carne asada, en el brindis, en la Navidad, en tener novia, en tener novio, en descubrirse, en experimentar, en aventurarse, en romper límites, en superarse a uno mismo, en convivir con los demás en el trato cotidiano, ¿no? Eh, Lindo esta propuesta de Camus. Y el siguiente asunto que nos piden revisar, le ponen el título de existencia auténtica e inauténtica. Hay una existencia consciente, plena, que vale con dignidad ontológica, ¿no? Con dignidad de lo que son las cosas y el sentido de las cosas, ¿no? El ser. Pero hay un ser auténtico, retomo, y uno inauténtico. Eh, Esto lo dice Heidegger. Hay una existencia auténtica y una inauténtica. Heidegger es un montón de cosas, jóvenes. Es encantador Heidegger. José Pablo Feynman, un filósofo sudamericano, dice que todos le toman todo a Heidegger a partir de sus publicaciones y de sus propuestas. Es complejo de leer, lo que no con Sartre o con Camus o con Beauvoir. Sí es un poco más denso Heidegger, pero es revelador, bueno, pero nos piden que nos fijemos en esto, existencia auténtica e inauténtica. La auténtica solamente, bueno, para empezar, el ser, Dasein, ser, no es algo estático. Ser no es ser lapicero, ser una cosa. El ser realmente habita en el hombre, en el Dasein, porque el hombre es el único que está siendo. ¿No? Ahorita mientras hablo estoy siendo yo, al rato que descanse seré yo, mientras almuerce al rato seré yo también, pero estaré siendo algo y esto no va a ser nada más que bolígrafo. Yo le puedo dar sentido, pero el sentido se lo doy yo. Yo veré si lo uso para picarme la nariz, para escribir, para rascarme la oreja, para ponérmelo como arreglirme el cabello.
pero el ser se lo doy yo, el sentido se lo doy yo, él no va a ser nada más que lapicero para sí mismo, ¿no? Ser consciente de esta existencia es la existencia auténtica. Ya verán ustedes más. Heidegger fue oficial nazi. Les cuento este chisme para hacer puente con el siguiente tema que nos piden que revisemos. Que revisemos la banalización del mal. Heidegger fue funcionario nazi, fue rector de una universidad nazi en Alemania, colaboró con el régimen nazi, al menos se saludaba con el Führer, y luego pues tuvo sus retracciones, ¿no? Se retractó también, cuando llegó el momento histórico de guardar silencio, de pedir disculpas, lo hizo, pero fue nazi. Y eso a todos nos huelen los pies, amigos y amigas. No tenemos que idealizar los personajes históricos ni filosóficos. Es más, ni a los santos, ¿no? Hasta las historias de los santos tienen narraciones sobre sus resbalones. Entonces, bueno, pero el punto no es hacer chisme ni leña del árbol caído con Heidegger, sino decir que, por ejemplo, la banalización del mal, que nos piden que la revisemos y que se remite a la filósofa Hannah Arendt, parte de las atrocidades que Hannah Arendt, judía, bajo el régimen nazi, vivió, perseguida. Esas torturas, esos infiernos, esas cosas feas, como las que hoy pasan en este país con la inseguridad, la delincuencia, el narco, así de ojetes y de feas, tal vez peor las del régimen nazi con esta gente. Hannah Arendt sobrevivió y teorizó, sistematizó sobre qué pasaba con este mal exacerbado. Ella partía del ejemplo de Eichmann, un oficial nazi que estuvo a cargo del campo de concentración donde ella vivió, donde fue recluida, y que pues mataba sangre fría, ¿no? Y de miles de muertes, ya hayan sido ejecutadas directamente o hayan sido ordenadas por él. Eichmann no tenía remordimiento. Eso es la banalización del mal. Y no porque fuera un monstruo, les sorprenderá la conclusión a la que llegó Hannah Arendt a partir del caso de Eichmann. Bien, por último, si no me equivoco, por último, la autoridad educativa nos pide que repasemos la banalización del mal. Perdón, eso es lo que acabamos de dejar atrás hace un segundo, lo siento. Nos pide que repasemos a un filósofo mexicano, que es precisamente Samuel Ramos, de quien les mostraba su firma autógrafa acá. Samuel Ramos es un pensador que nació, ya les dije eso, ¿verdad? Pero bueno, nos ayuda a explicarnos, por ejemplo, el complejo de inferioridad en el mexicano, nos ayuda a explicarnos la cultura de la gandalle, nos ayuda a explicarnos la cuestión del abuso de algunos gobiernos con la gente, con la población, en fin, será el último punto que repasaremos acá. Jóvenes, muchas gracias por estar atentos, gracias por cumplir con las asignaciones, gracias por su quietud. Disculpen que la vida les deba un término de preparatoria como se lo merecen. Y bueno, pues como el existencialismo nos enseña, ¿no? A vivir entonces y a disfrutar del contexto inmediato que tenemos, de la familia, de la gente con la que podamos convivir. Sigan manteniéndose quietos. Ustedes saben que todavía hay riesgos y si conviven con familiares en condiciones vulnerables hay que poner mayores atenciones con ellos. Gracias por todo. Me hubiera gustado más compartir estas clases de manera personal. Ojalá tengamos oportunidad de compartir algo en el futuro, en próximos momentos. ¿Qué más? Que estoy a sus órdenes. La semana que entra estén truchas porque habrá horarios que nos den para revisión de calificaciones. Entonces yo estaré atento en el horario que nos den para cualquier aclaración, por favor. Ya voy tomando nota de lo que me han señalado y espero no cometer errores ahora que se las comparta. Y espero que si lo hago me retroalimenten a tiempo para no amolarlos. ¿De acuerdo?
Es probable que en siguientes días les comparta un video más breve, más sintético, donde se puntualicen tema por tema los posibles contenidos del examen de admisión. Aquí ya los tienen, pero quizá más puntual y más breve todo lo que se pueda necesitar para prepararse al examen de admisión en la parte de filosofía. Gracias de nuevo, estoy a sus órdenes para servirles. Los extraño, ojalá nos podamos saludar en otro momento.